Buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Eduardo Feynman en este viernes, gracias a Dios. Viernes 12 de diciembre, 6 de la mañana, 8 minutos. Estamos en Radio Mitre, la radio más escuchada del país, y estamos en Alguien Tiene que Decirlo, el programa más escuchado de este bendito país. Estamos hasta las 10 de la mañana, hacemos el pase con Marcelo Bonelli en ese momento, tenemos la mejor información y el mejor equipo periodístico. Hola Negra, muy buen día. Buen día Eduardo, buen día para todo el equipo. Dos buenas noticias diste para empezar, que es viernes, que no es una buena noticia, y que ya estamos a mediados de diciembre. Se va el año, ¿no? Dos buenas noticias para esta hora. Estamos con 21 grados una décima de temperatura. Aprovechen esta temperatura porque después se viene el infierno. ¿Ah, sí? Máxima de 34 grados. Y algunos dicen la térmica puede llegar a ascender a 35 grados, así que a prepararse, hidratarse, ropa liviana, ¿no? Para hoy. Claro, estamos a pocos días del verano, de que comience el verano, técnicamente, ¿no? 21 de diciembre. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Edu? Buen día. Buen día para todos. Dirigentes de la CGT dijeron haríamos cualquier cosa por ver felices a todos los trabajadores. Sí. Y uno le dijo que no me diga que se van a dejar de joder con los paros y las movilizaciones. Saludos a mis compañeros de la mesa. ¿Qué tal, Gaby? Muy buen día. Edu, querido, buen día, buen viernes. ¿Qué tal? Muy buen día. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Cormi, muy buen día. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Laborda, buen día. ¿Qué tal? Llegamos, buen día. Llegamos, sí, llegamos al viernes, sí. Varios temas a tener en cuenta en el día de hoy, ¿no? Les cuento una cosa. A partir de las 8 de la mañana, aquí en nuestros estudios va a estar, ¿a qué hora? 7. A las 7. A las 7, más temprano, a las 7. Dentro de una horita va a estar aquí en nuestros estudios el ministro Sturzenegger para hablar de la reforma laboral y vamos a tratar de ametrallarlo a preguntas. Vamos a hacer... Duro con él. Duro con él para que nos explique de qué merda va la reforma laboral. Bueno, con respecto a esto, van a buscar sacarles, por lo menos en la reforma laboral, sacarles cajas millonarias a gremios y a cámaras empresarias. Forma parte de la reforma laboral que presentó el gobierno en el Senado. La ley no será votada este año en su totalidad. Claro, lo que está buscando el gobierno es la media sanción, por lo menos en senadores. Buscan la media sanción ahora y después en febrero pasaría a la Cámara de Diputados. La semana que viene, aparentemente, la reforma va a las comisiones. Otro tema a tener en cuenta es el tema de inflación. Willy, hoy vamos a hablar del 2.5%, ¿no? Exactamente, y de esa foto vieja que es el dato de Van en rechazo de la ley laboral. La CGT se movilizará a Plaza de Mayo el jueves que viene a las 3 de la tarde. Mira. A las 3 de la tarde. No hay paro, es solamente por ahora movilización. Desde la oposición, hablando de la reforma laboral, vieron que la reforma ingresó por senadores. Hay un grupo de opositores que ya dice, por ejemplo, María Teresa García. Cuando habla María Teresa García o cuando escribe Cristina Fernández de Kirchner. Digo para ser bien claros. Señor presidente Javier Milei, deje de violar la Constitución Nacional. Sabemos que usted nunca leyó la Constitución. Mínimamente asesórese con gente que sí lo ha hecho. En su artículo 52 le da a la Cámara de Diputados competencia exclusiva para la iniciativa de leyes sobre contribuciones. La modernización laboral no solo destruye los derechos laborales, sino que modifica leyes. 16 grados de máxima. Bueno, como floja, qué bárbaro. Bueno, de 33 a 26. En nuestros estudios, Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación y Transformación del Estado. Federico, buen día. Buen día, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Un gusto acompañarlos. Vamos a hablar de la reforma laboral. La oposición ya llama a la reforma la ley de esclavitud laboral. Ley de esclavitud. No se me cague de risa, le pido por favor. Bueno, ¿te acordás? Lo hemos hablado ya varias veces y hablaron de todo, ¿no? Hablaron de
la jornada laboral de 24 horas y que se afectaban vacaciones, indemnizaciones, etcétera. Creo que partimos de un diagnóstico que es clarísimo. Argentina hace 10 años no crea empleo formal, es decir, ha ido expulsando a sus trabajadores de la formalidad. No crea empleo y 50% de los trabajadores son informales. Y los más perjudicados en ese contexto generalmente son los que siempre tienen más dificultad para lidiar con todas estas regulaciones, estas trabas, que son las pymes por un lado y los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes también demandan formas laborales, modalidades laborales totalmente diferentes, ¿no? Así que seguimos con leyes laborales de hace 50 años en un mundo que ha cambiado totalmente. Si me permitiste, lo ilustro con un ejemplo que me parece que creo que se puede entender muy bien. O sea, la ley laboral, por eso nosotros hablamos de modernización laboral, ¿no? La ley laboral dice que vos las vacaciones te las que tenés que tomar en un periodo muy particular del año, ¿no? Que es el periodo de verano. Yo me acuerdo que yo ya tenía 10 años, bueno, no sé, íbamos en enero, nos íbamos de vacaciones. Hoy la gente, pide una cosa totalmente diferente, una cosa muy flexible. Te podés tomar una semana un día, te podés tomar otra semana otro día. Y entonces me parece que permitir ese tipo de flexibilizaciones en beneficio del trabajador es un poco lo que también está reclamando, ¿no? Sobre todo los jóvenes. Pero eso de las vacaciones, ¿lo decide el empleador o lo decide el empleado? No, lo deciden de mutuo acuerdo. Acuérdate que Acuérdate que siempre Javier va a avanzar en reformas donde de alguna manera se les da más libertad a la gente y la manera que se haga de mutuo acuerdo es lo que asegurás, digamos, en algún sentido que es beneficioso. Y ese periodo de vacaciones es entre octubre y abril. Claro, eso es lo que dice la ley actualmente, ¿no? Entonces uno lo que dice es que eso se puede fraccionar de mutuo acuerdo, ¿no? Porque vos como trabajador puedes decirle a tu empleador, mira, ¿sabes qué? Yo quiero tomarme una semana tal, tengo una cosa. En vez de tomarme todo en enero, todo en febrero. Exacto. 7 en octubre o deja noviembre. Que hay un mínimo de 7 días para un poco el ordenamiento propio de la empresa, pero después, repito, el principio general es que en tanto en cuanto sea una cosa de mutuo acuerdo, que los dos estén, que lo puedan hacer, ¿no? Porque es darle más libertad a esa relación. Ahora, vengo escuchando los últimos días, usted habla de hay que generar más puestos de trabajo. Correcto. ¿Cómo se va a generar más puestos de trabajo si no hay más producción y no hay más consumo? ¿Quién va a tomar más empleados si en estos momentos hay un parate? No, pero Eduardo, la economía tuvo una recuperación fuertísima hasta las elecciones. Ahí, el ruido electoral de alguna manera la dejó de alguna manera en ese lugar donde había llegado. Y estamos convencidos que la economía retoma un proceso de crecimiento. Vos recién estabas hablando con alguien del sector agropecuario. Sí. Récord de producción agropecuaria en trigo, es realmente espectacular la campaña que vamos a tener, lo mismo se va a extender al resto de la cosecha el año que viene. Las cosas que están ocurriendo en otras áreas de la economía son cosas estructurales que no habíamos visto, ¿no? En décadas. Déjame darte un ejemplo. Sí. Me parece que también lo ilustra bien. Lo has hablado seguramente con muchísimas personas en este programa, lo que está pasando en energía, ¿no? El boom de energía. En un mundo, nosotros tenemos un producto que es el gas, que es un producto esencial para la energía en el mundo, donde Europa acaba de decir que no va a comprar más gas ruso, es decir, que tenemos gas abundante en un lugar que geopolíticamente para el mundo es muy atractivo. Es como el bife del plato, ¿no? Ahora, el gas viene con petróleo. El año pasado Argentina exportó 80.000 millones de dólares de petróleo, que yo digo es la papa frita del plato, porque el plato principal es el gas, que es el bife, ¿ok? Las papas fritas vamos a estar exportando entre 30 y 50.000 millones de dólares en los próximos 10 años, ¿no? Entonces, fíjate, estoy hablando casi un producto, que es el complemento del producto principal. Eso de por sí va a permitir aumentar las exportaciones de Argentina casi un 50%. Ese es el tipo de cosas que me parece que se están dando. Ni hablar lo de minería. Está bien. Ayer. Todo eso está bárbaro. No. Ahora, el generador de empleo en la República Argentina, el 70% es pymes. Hablemos de eso. No, pero hablemos de eso. Hablemos de salario, hablemos de indemnizaciones, hablemos de vacaciones. Eduardo, la minería va a crear 1 millón de puestos de trabajo. ¿1 millón? En los próximos 25 años, yo a su vez creo, se va a ir dando un proceso por el cual la gente va a volver a migrar al interior, porque
digamos, ese boom exportador que se va produciendo en toda la República Argentina va a generar un cambio, ¿no?, poblacional. Me parece que eso es interesantísimo. Hay provincias que se van a tener que preparar para un influjo migratorio. Bueno, Neuquén lo está viviendo hoy día a día, ¿no? Pero esas actividades no son actividades de empresas grandes únicamente. O sea, la producción petrolera, la producción monera, tiene todo, digamos, tiene toda una ristra, digamos, de empresas subsidiarias, pymes, grandes, pequeñas, que digamos que la alimentan, los servicios, por supuesto, que están asociados. Es decir, que tiene un encadenamiento espectacular. Y déjame decirte otra cosa, que yo creo que en Argentina, también creo que lo hemos comentado acá en algún momento, esa disponibilidad de energía que tiene Argentina va a generar que Argentina sea uno de los países con energía más barata del mundo. Y eso a su vez, ¿qué desarrolla? Desarrolla toda una línea industrial de productos y de potencialidad de producción que es extraordinaria. Por ejemplo, la industria petroquímica, uno de los insumos más importantes es el gas. Entonces la industria petroquímica de Argentina va a estar inyectando gas, ponerlo, no sé, a $2, $2.50 el millón de BTU, que es la unidad en la que se mide el gas. La industria petroquímica de Brasil inyecta ese gas a $12.50. Entonces lo que te estoy queriendo decir es que vamos a desarrollar una serie de ventajas competitivas que nada, van a hacer que seamos imbatibles en muchas áreas. Vayamos directamente a la ley, al proyecto que va al Senado. Tema indemnizaciones. ¿Se cambia el cálculo para la indemnización? Mira, el tema ¿Solamente el salario entra ahí? No, es así. El tema de las indemnizaciones es 1 mes por año que vos trabajaste, que es uno de los regímenes, déjame decirte, en la comparativa internacional es uno de los regímenes más generosos que hay. O sea, en general son pocos los países que tienen algo así. Pero en nuestras conversaciones, porque para este proyecto de modernización hemos hablado con muchísimos actores, yo te diría que lo que la gente decía, o los empresarios nos decían, grandes, chicos, etcétera, no es un problema eso. O sea, no es un problema pagar 1 mes por año que trabajó la persona. ¿Cuál es el problema que tengo yo? Que suponete que tengo una persona que trabajó 5 años, le tengo que pagar 5 meses, ¿correcto? Sí. Pero si tengo algún tipo de conflicto, un litigio, al momento de despedirlo, por ahí me viene un juez y me dice, mira, no son 5, son 20. Entonces se genera como una incertidumbre respecto al despido, que no está tanto en el monto que hay que pagar legalmente, que se mantiene, te aviso, se mantiene incólume en la ley, sino un poco en todo, digamos, esta litigiosidad que genera una gran incertidumbre, ¿no? Hay una gran creatividad de los jueces para generar, digamos, compensaciones, daños y perjuicios, etcétera. Entonces, la ley, sobre todo la ley de contrato de trabajo, hemos introducido muchos cambios que lo que buscan, Eduardo, es bajar un poco esa incertidumbre. Te voy a dar un ejemplo, a ver si con eso lo podemos visualizar. Por ejemplo, uno de los temas centrales que generaban esa gran incertidumbre de que entrabas en un juicio laboral y no sé, bueno, creo que hubo un caso bastante... El caso Piegari, etcétera, que creo que tuvo bastante repercusión en los últimos días. Sí, porque ahí entra también vacaciones, propinas, etcétera, etcétera, ¿no? Aguinaldo. Bueno, sí, propinas es bastante particular. Nosotros hicimos, perdón, hago un pie de página, disculpadme, sí. Me voy un poco por las ramas. Hicimos un decreto que las propinas no son sueldo, ahora lo ponemos en la ley para que quede ya más firme. Okay. Pero entonces... Pero no entra vacaciones, aguinaldo, todo eso lo van a sacar. Solamente 1 mes por cada año trabajado, punto. Claro, que es lo que dice la ley hoy. Después, cómo vos computás ese mes, hay distintas como jurisprudencias, o sea, la provincia de Buenos Aires lo dice de una manera. Entonces, lo que hemos tratado es de como tipificar bien, ¿no? Que es cómo hay que hacer ese cálculo, pero con los fines de evitar esos grises. Porque si vos tenés esos grises, ahí es donde, digamos, aparece el margen para el litigio, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro tema donde aparecía una incertidumbre muy grande es en la tasa a la cual vos actualizás los juicios. O sea, vos tenés un juicio de hace 15 años. Entonces, suponete que listo, ya está, se definió cuánto es. Hay que traer eso a plata de hoy. Y ahí, digamos, había una creatividad y una diversidad de cosas que hacían los jueces. Alguno te hacía inflación más 3, otro te hacía inflación más 7, otro te hacía otra cosa. Entonces, también la ley estipula cómo se hace esa actualización de una manera totalmente, te digo, totalmente lógica, totalmente normal, pero que de alguna manera precisa el punto. Y entonces el empresario que entra a esa relación laboral, digamos, no enfrenta, digamos, una incertidumbre tan grande. A eso se suma, por supuesto, lo habrás visto, lo del FAL. ¿Qué es el FAL? El fondo. Claro, el fondo. O sea, el gobierno decide, digamos, vos sabés que el gobierno de Javier Milei está en un proceso de baja del gasto
Esa baja del gasto es la que nos permite ir generando bajas de impuestos. Con la motosierra te permite ir bajando los impuestos. Bueno, recién hablaba la persona de agro, la baja de retenciones, digamos, una baja más de retenciones, porque ya te digo, las retenciones ya, productos industriales, regionales, ya no están, ¿no? O sea que ya es como que va bajando eso. Bueno, en este caso, en el contexto de este proyecto de modernización laboral, el ministro de Economía dijo, bueno, ahora voy a poner parte de esta baja de impuestos que podemos hacer, producto de la contención del gasto que hace el gobierno general, al mercado laboral. Y eso básicamente va a implicar una baja de los impuestos al trabajo de 3%, que entonces el empleador los tiene que poner en un fondo que se llama Fondo de Asistencia Laboral, que es un fondo, digamos, como de ahorro previo para hacer frente a las contingencias. Pero te das cuenta, ¿no? Es plata que está poniendo el Estado, porque el Estado está bajando las cargas de lo que pagaba el empleador. Hay una parte que ahora el Estado no se lleva, y la parte que no se lleva queda para el empleador para hacer frente a esas contingencias, a los despidos, a las contingencias judiciales, que también es una tranquilidad para el trabajador, ¿no? De saber que ese dinero... ¿Y ese fondo quién lo va a manejar? No, ese fondo va a ser del empleador, se va a tener que colocar en ciertos instrumentos que van a estar diseñados para preservar el valor, etcétera, que sean relativamente seguros. Por ejemplo, nosotros tenemos un antecedente que es el fondo de la UOCRA, donde también los empresarios hacen como una pequeña contribución. Es un poquito más alta en el caso de la UOCRA porque hay más rotación laboral, y eso se pone en plazos fijos UVA. UVA, digo, para el que no lo tiene presente, básicamente es un plazo fijo que básicamente se ajusta con la inflación, ¿no? Entonces vos sabés que la plata la tenés. De hecho, lo hice yo a eso cuando era presidente del Banco Central. Hice que esos fondos estuvieran en UVA. Entonces, bueno, la CNB, que es el órgano que regula los fondos en los cuales se va a poder invertir esto, va a definir qué tipo de fondos, etc. Hablemos de salarios, porque ustedes incorporan la posibilidad de que los sueldos se puedan pagar en pesos o en moneda extranjera, pero también en especie, habitación o alimentos. Sí, eso está. ¿Qué significa eso? No, eso ya está, Eduardo, ya está en la ley. Simplemente eso ocurre, por ejemplo, en algunos lugares donde vos, por ejemplo, le das la casa habitación, porque es un lugar que está alejado, etcétera. O sea, me parece que es un tema muy, muy marginal. Quizás suena, pero igual más. No es que además, no vuelven los tickets canasta. No. Además, eso es, acuérdate, los tickets canasta tenía que ver con un tema de exención impositiva. O sea, que no tiene nada que ver con esto. Y además, esto no estamos innovando ahí. Ok. Con respecto a las horas extras, ¿se terminan las horas extras? No se terminan. Eso queda exactamente igual, pero se instituye también. Está buenísimo que me lo preguntes porque tiene que ver con esto que yo te hablaba de las nuevas modalidades de trabajo, ¿no? Entonces lo que ahora se hace una cosa que se llama el banco de horas. Entonces, no sé si a vos te pasará acá o en algún otro trabajo que vos decís, bueno, hoy nos tenemos que quedar 2 horas más. Entonces nos quedamos 2 horas más y entonces el empleador te puede decir, mira, hagamos lo siguiente, vamos a hacer 2 horas más y no vengas el viernes a la mañana. Sí, nunca me pasó, pero no importa. No importa. Pero no importa. Se entiende a dónde vamos, ¿no? O sea, permite, digamos, que la jornada laboral, así como hablábamos de la flexibilización de las vacaciones, de mutuo acuerdo, acá también el empleador y el trabajador puedan también diseñar una estructura más flexible, ¿no? Eso se llama banco de horas. El lunes vení 12 horas y el viernes entonces vení mediodía. Bueno, digamos, lo que acuerden, ¿no? Lo que acuerden y lo que, como te decía, como las vacaciones, tienen que ser acuerdos de mutuo acuerdo, ¿no? Pero cuando uno trabajaba 12 horas, se pagaban las horas adicionales a las 8 horas de trabajo. Claro, pero sí. Ahí se pagaba horas extras. Claro, digamos, te digo siempre, tiene que haber acuerdo entre las dos partes, pero en algún caso... No es que lo puede imponer el empleador. No, nunca nos vas a encontrar a nosotros imponiendo algo. Así que simplemente es dar más flexibilidad porque hay muchas nuevas modalidades de trabajo. Nada, se da esa apertura. En los últimos años, Federico, buen día, se han incrementado notablemente los juicios contra las ART, contra la administradora de riesgo de trabajo. De hecho, hay una de ellas que está con un serio conflicto hoy económico. Galeno RT. Exactamente, y con puesto de trabajo en ciernes.
¿Qué tienen previsto? Porque algo leí en cuanto a alguna tabla de evaluación de incapacidades, porque esto tiene que ver también con la justicia del trabajo. Sí, no, perfecto. Hay 2 temas puntualmente ahí que me parece muy bueno que me lo levantes al punto. El primero es el rol de los peritos. Porque cuando vos tenés un problema de un accidente laboral o una potencial incapacidad, siempre hay un perito que evalúa eso. La incapacidad. Entonces, los honorarios de los peritos eran un porcentaje digamos, de lo que se terminaba, digamos, resolviendo. Sí, un 4% promedio. Ahora lo que se hace es que el honorario del perito es independiente del monto, porque se presume que, digamos, como el perito cobra en función de cuán grande es el fallo, todos tienen como un incentivo a inflar todo, ¿correcto? Claro, entonces digo, tiene que ser lo que tiene que ser, pero no tenemos que generar incentivos a inflar los fallos. Entonces ese es un punto importante. Y el segundo es el que vos acabas de decir, que es una cosa que se llama el baremo. El baremo es básicamente una tabla que tipifica, digamos, las distintas discapacidades, cuánto hay que compensar, etcétera, al trabajador. Pero hoy los baremos tienen como, si me permitís la expresión, como una suerte de bandas, como un rango. Entonces el problema era que cuando el juez... Eso mucha gente le conviene. Y finalmente el tema de la flexibilidad de los jueces que multiplican por 2, por 3 o por 14 o por lo que se les ocurre, cualquier cosa, lo cual se hace imposible. Yo puedo, el caso del restaurante ese, yo tengo casos de cosas que me han pasado personalmente 3 o 4 veces. En la clínica. Peores. En la clínica 3 o 4 veces peores. De disparates. Laborales. Sí, por eso me parece que son los 3 puntos que veníamos charlando, ¿no? O sea, tener más flexibilidad para trabajador y empleador, y el tema de el tema de la industria del juicio emana por todos estos grises que tenía la ley laboral, que hay que como tratar de ir precisando. Por ejemplo, también lo que vos decías, Eduardo, de cuando vos decís que es un mes por año trabajado, bueno, ¿qué es ese salario que se toma por el mes? Entonces, o sea, ¿qué salario? ¿Qué salario? Entonces, ¿de también qué mes? Por eso, ahí también había una diversidad de jurisprudencia. Entonces, lo que se trata en la ley de ser preciso, no ser ni a favor de uno ni a favor de otro, simplemente darle precisión a esa definición para que, bueno, no haya tanta creatividad y a su vez que no haya tanto incentivo de las personas para todo llevarlo a un litigio, ¿no? Que a la postre le cuesta en realidad al trabajador, porque eso alguien lo paga, ¿correcto? Todo eso. Ministro, obviamente, imagino que esto... Espera que no está abierto. Entonces vos decís, mirá, si vos aumentás la masa de trabajadores formales, ese aumento por 2 años, esos trabajadores van a tener una carga tributaria muy, muy baja, además de que va a estar, digamos, por supuesto, favorecido el bloqueo laboral, ¿no? Así que... En cuanto a las licencias, el proyecto habilita la reducción salarial a los trabajadores que se reincorporen a sus puestos luego de enfermarse o un accidente. ¿Qué es eso? No, eso es básicamente lo siguiente. Porque da la sensación que se termina el derecho a enfermarse. No. Ahí lo que pasa es cuando hay toda una discusión, cuando vos tenés una persona que tiene una... digamos, tuvo una enfermedad, tuvo que estar afuera de la empresa por mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona vuelve a la empresa? ¿Qué es mucho tiempo? ¿7 días, 10 días? ¿Qué sé yo? Una gripe. Eso no. Hay gente que está meses, fuera de la empresa. Cuando vuelve, ¿qué hace el empleador con ese trabajador? Porque si una persona estuvo, ponerle 1 año fuera, entonces ya reorganizó su empresa, etcétera. Entonces, lo que se dice es que él digamos, le va a poder dar un trabajo, y el trabajo, o sea, me corrijo, le tiene que dar un trabajo, pero por ahí ese trabajo no es el mismo que tenía antes. Y con eso no se considera despedido, porque actualmente si no dice que son cambios de condiciones de trabajo. Exactamente. Entonces también hay como digamos, le facilita ahí al empleador, digamos, la reubicación de esa persona dentro de la empresa sin estar condicionado por lo que había pasado antes, ¿no? Uh-huh. Bueno, también yo he escuchado en estos días que se va a precarizar el trabajo, que se termina el derecho a enfermarse, que se termina la indemnización, que se va a echar barato, que incentiva a despedir gente, que que la ley está hecha para que los empresarios despidan gente. ¿Usted qué contesta a todo esto? No, entiendo, digamos, que a veces hay sectores que quieren poner un poquito de miedo respecto de esto, pero está clarísimo que el objetivo es exactamente el contrario. O sea, partimos del diagnóstico. El diagnóstico es que tenemos mucha gente en la informalidad, que tenemos unas reglas laborales que... las reglas laborales de hoy han expulsado a la gente del mercado formal. No es que, digamos, venimos de Suiza,
venimos de un problema gravísimo. ¿Lo han expulsado por qué? Porque los empresarios no quieren tomar más gente. Claro, por todas estas incertidumbres, por estos riesgos, por estos costos que tienen, por la naturaleza de la negociación misma, porque tenemos toda una parte de la reforma y el proceso que yo lo llamo, esta parte lo llamo de la federalización del trabajo, que vos tenés una negociación salarial que está centralizada, es casi como un centralismo porteño extremo, ¿no? O sea, sí. Se hace una negociación salarial en un centro y se aplica esa negociación en todo el país. En todo el país, ¿no? Entonces, yo a veces doy el ejemplo, digo, para ilustrarlo, el caso de Italia, ¿no? En Italia, viste que siempre se habla de esa división entre el norte y el sur. Vos ponés el sueldo en Milán, porque Italia tiene un sistema parecido al nuestro, y en Calabria, en Sicilia, eso no funciona. Entonces, nosotros tenemos ese centralismo, si querés, porteño en la negociación salarial, que le impone el mismo salario del Gran Buenos Aires, sí, o de Campana a cualquier área. Nosotros, cuando el presidente Milei, en la reunión la última reunión que tuvo con gobernadores, le comentó esto a los gobernadores, la verdad que los gobernadores dijeron, bueno, por fin alguien, ¿no?, que está pensando también en nosotros, que está pensando con una visión federal, porque no podemos nosotros, decían los gobernadores, ese centralismo porteño, ¿qué me hace que yo en mi provincia tengo que tener todos empleados públicos? Porque si vos me pusiste un salario en esta industria donde el costo de vida es mucho más bajo, donde el salario, digamos, que puede pagar el empleador es más bajo, y me obligás a pagar el mismo salario de Zárate o Campana, bueno, no se puede pagar ese salario en ese... Sí. Ahora, otro salario sí se puede pagar. Entonces... Ministro, sí. María Teresa García, por ejemplo, pero desde el kirchnerismo viene esta historia... Pero perdón, Eduardo, sí, te interrumpo, okay. Pero, o sea, cerremos la idea. La idea que vos tengas esa capacidad a nivel regional, provincial o incluso por empresa de diseñar, digamos, tu propia relación laboral, ¿a qué va? Va a crear el empleo que necesitamos en el resto del país, ¿no? Así que me parece que ese es el punto central. María Teresa García escribió, el señor presidente Milei, deje de violar la Constitución Nacional. Sabemos que usted nunca leyó la Constitución, mínimamente asesórese con gente que sí lo ha hecho. Porque en el artículo 52 le da a la Cámara de Diputados la competencia exclusiva de la iniciativa de ley sobre contribuciones, sobre temas impositivos. Y esta ley incluye temas impositivos. Sí, ¿Por qué entró por el Senado? Sí, pero hay muchos antecedentes. El tema es cuando el proyecto, escuché el debate ayer. Porque hay temas que tienen que ver con el IVA, ganancias, etcétera, etcétera. ¿No? El tema es así, hay muchos antecedentes. La pregunta es si el tema tributario es central al proyecto o no es central. Porque vos tenés un proyecto que es, en este caso, es un proyecto de modernización laboral, que tiene algunos ítems que son tributarios, pero es un proyecto, es un proyecto de casi 200 artículos, de los cuales, digamos, una decena quizás de artículos tienen que ver con lo tributario. Ganancias, impuestos internos. Pero, digamos, es todo subsidiario a la reforma laboral. Entonces hay muchos antecedentes que proyectos que en realidad de un tema que simplemente incluyen algún aspecto tributario se han incluido o incorporado. Se han iniciado en el Senado. Así que la verdad que me parece que es simplemente un ejemplo más de eso. Ok. Entonces esta no es la ley de esclavitud laboral. No, es una ley para realmente llevar a los argentinos a la formalidad laboral, una ley que tiene su foco en las nuevas modalidades de trabajo, en los jóvenes. No hablamos de todo el tema repartidores, etcétera, que tienen, digamos, básicamente se los excluye, claro, tiene aparte, se los excluye claramente de la ley de contrato de trabajo, porque, por ejemplo, déjame explicar ahí lo que pasaba. En Rappi, por ahí la empresa les quiere dar un seguro, les quiere dar un casco, pero no se animaba a hacerlo, porque si se los daba, tenía miedo de quedar tipificado en la ley de contrato de trabajo, y es una modalidad de trabajo totalmente diferente, ¿entendés? Donde un trabajador por ahí dice, quiero trabajar el jueves. Así que los repartidores, en este caso, no entran dentro de la ley laboral. Claro, y se clarifica eso. Lo que es importante es que se clarifica eso en el artículo, el segundo de la ley, que es el ámbito de aplicación. Claro. Entonces, eso es como trabajo agrario. Trabajo agrario nunca entró, o empleadas domésticas, digamos... O empleado público, esto tampoco. Claro, o empleado público tampoco. Porque lo escucho gritar a Aguiar, por ejemplo. Sí. Además, Aguiar grita sin siquiera conocer lo que es el proyecto. Ya sabemos que burro, pero no importa. Pero esto no es para los... No, porque el empleo público tiene un régimen aparte, que es el régimen de empleo público. Pero todo hay que explicarlo. Pero quiero decir, entonces hay ciertas modalidades. Vos fíjate, el tema, ya te digo, de las plataformas, es una cosa...
bueno, creo que es un muy buen ejemplo de eso que está buscando el mercado y que está buscando la gente. Dice que se relaciona con el mercado laboral de una manera totalmente diferente a lo que era histórico, ¿no? Entonces, me parece que tenemos esa demanda que se ha escuchado, esa necesidad que tenemos de incorporar a la gente a la formalidad y crear empleos generando modalidades de negociación que son mucho más, si se quiere, acordes a las necesidades de cada una de las regiones, ¿no? Así que en este proceso que hablábamos al principio, digamos, de federalización del país, de movimiento, etcétera, necesitamos generar esa capacidad de las distintas provincias de generar mucho más empleo privado, ¿no? Ministro, le agradezco mucho haber venido. Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo. Gracias. Federico Sturzenegger, dale. Joaquín Levington sufrió un infarto en Mercedes-Ninzi. Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola Eduardo, buen día. Sí, hay mucha preocupación por la salud de este cantante de Turf, que ha tenido mucho protagonismo en la televisión últimamente, ¿viste? Claro. Va a todos los programas porque es muy gracioso y mide mucho. La cuestión es que anoche estaba en un bar, en la calle Dorrego a 1697. De golpe, los testigos que estaban ahí contaron que empezó a tener mucha transpiración, dolor en el pecho, presión alta, llaman al SAME y lo llevan de urgencia al Fernández. En estos momentos está en terapia intensiva del Fernández, pero hablé recién con el doctor Crescenti, titular del SAME, y escuchá lo que nos adelantaba. ¿Qué me puede decir de la salud de Levington, por favor? Bueno, a las 0:45 el señor Levington sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión, intenso dolor precordial. Sospechamos un infarto agudo de miocardio, con lo cual se compensó. La ambulancia arribó a 0:52, se lo derivó al Hospital Fernández previo a avisar al shock room. Se lo compensó. Hace un ratito ha salido porque se confirmó un infarto agudo de miocardio como sospechamos. Se le ha hecho una hemodinamia con éxito, el paciente está compensado, lúcido y está fuera de peligro. Bueno. Ahí lo escuchamos al doctor Crescenti, titular del SAME. Infarto agudo de miocardio. Sí. Eso es. Muy raro, un tipo muy joven. 50 años, ¿no? 50 años. 50 años. En realidad, viste que parece menos, pero tiene 50. Sí. Ahora, me está diciendo el doctor Carlos Damín, titular director del Hospital Fernández, que está estabilizado. Está fuera de peligro. Pero que hay que esperar. Bueno. Así que, bueno, esperemos que se recupere. Qué bárbaro. Acá el parte que tenemos de las 7:15 dice... terapia intensiva, está en terapia intensiva con síndrome coronario agudo. Sí, claro. Esperando estudios, no hay falla de bomba, está compensado. Este es el parte del doctor Galdós, jefe de guardia. Sí. Bueno, gracias, Mechita. Beso grande. Hasta luego, cariños a todos. Bueno, Beso. muy bien. Mirá vos, un oyente nuestro se llama Guillermo Francos. Me suena. El ex jefe de gabinete. Mirá vos. ¿Qué dice? Me escribe, hay un corte en Panamericana, ramal Tigre, altura Uruguay. Manifestantes de alguna planta van caminando por calzada. Bueno, le agradezco mucho al movilero. Se suma al Fino Martínez. Fino Martínez. Quiere mover el piso al Fino. Quiere mover el piso al Fino. Le salió un movilero de Radio Mí. Qué feo. Tránsito. Ahí está. Vamos, Guillermo Francos nos indica que hay un corte en Panamericana, ramal Tigre, altura Uruguay. Manifestantes de alguna planta van caminando por calzada. Mirá vos. Gracias, Francos. Mitre informa primero. Qué lindo, ¿no? Le mandamos un abrazo muy grande, lo queremos mucho. Dicen que hay que trabajar 8 horas y dormir 8 horas. Y tratar de que esas 8 horas no sean las mismas. Bueno, ahora sí me voy con el Fino Martínez, ¿no? Dale, Fino. Sí, Eduardo. Y tenés un competidor, ¿eh? Ponete las pilas, Fino. Mirá que tengo una presión viene extra Guillermo Francos, ¿eh? Ojo. Y bueno, las demoras en el ramal Tigre, por esto que decía Guillermo Franco, se arrancan a la altura de 202, todo el sentido del troncal principal de Panamericana, hay congestión en ese tramo. En el troncal principal hay marcha intensa entre 197 y la zona de Bulón, y sigue la reducción en la General Paz
a la altura de Liniers por un accidente ocurrido más temprano en dirección Río de la Plata, demoras a partir de la zona de Mataderos. En la ciudad, mientras tanto, hay un festival de accidentes. En el Juan Justo y Niceto Vega. En el cruce en el Comodoro Pi al 2000 hay un choque y vuelco, en este caso. ¿Cómo podés volcar en Comodoro Pi? Sí, frente a los tribunales. ¿Dónde están los tribunales? ¿Cómo podés volcar ahí? Está el edificio de la Armada enfrente, está la iglesia. Sí. Sí, chocaron 2 autos y uno terminó volcado para arriba. Qué va. Medio insólito, sí. Claro, en San Juan y Solís, en Tames al 800, todos puntos con accidentes a esta hora. Los servicios sí están operando con normalidad. Gracias, Fino. Qué mal se maneja, que falta educación vial. Tremendo. Toda la mañana, del récord es. Es tremendo. Abrimos a Cormillot con Ode, dale. Eduardo, llama la atención el tema este. Sí, infarto agudo de miocardio. Un infarto a los 50. Te digo cuáles son las causas para que se tenga en cuenta. Sí. Puede haber una hipercolesterolemia familiar. Quiere decir, es un colesterol que te aumenta, aunque vos no comas bien y te hagas actividad física. Después puede ser tabaquismo. Ese es el factor más asociado. Colesterol alto. Droga, alcohol. Noche, mal sueño, estrés crónico. Claro. Obesidad él no tiene. Yo estuve. No, es flaco. Compartí con él. Flaco. Un almuerzo. Después diabetes o prediabetes e hipertensión no diagnosticada. Puede ser uso intensivo de antiinflamatorios. Eso también lo puede producir. Y el síndrome de Takotsubo, que es el síndrome del corazón roto. Un estrés emocional o físico muy fuerte. Esas son las causas. O sea que hay que tener en cuenta, porque uno tener 50 no es que estás inmune. Te pueden pasar cosas también. Así que cuida tu corazón, porque si no lo cuidas te va a durar toda la vida. Y si no lo cuidas también te va a durar toda la vida. Obviamente. El vasito de Jack Motors, para, Ay, qué bueno que está, para para lo llevar. frío y para lo caliente. Mira qué lindo. Muy bueno, me encanta. 8:13. Vos sabés, Eduardo, que un amigo me decía, ¿me ayudas a hacer un crucigrama? Antigua palabra castellana en desuso, son 6 letras y empieza con E. Antigua palabra castellana en desuso, son 6 letras, empieza con E. Ya sé, empleo. Escribió Cristina Fernández de Kirchner, pero no lo voy a leer, me aburre. Muy bien. Abrí Hausler. Bueno, Eduardo, te cuento que el mercado ya restan solo 10 jornadas financieras para cerrar el 2025, este año en el que vivimos en peligro, en lo financiero también, Eduardo. Con ayer el saldo que dejó a la licitación de deuda del Tesoro con una renovación que hizo el gobierno del 102%, es decir, no solo renovó el total de los vencimientos, sino que también captó algo más, con tasas un poquito para abajo, extensión de los plazos, casi diría que un test bastante positivo que superó el Palacio de Hacienda, porque estamos hablando de vencimientos con privados de 14 billones, en total era arriba de 20 billones de pesos. Fue la última licitación de deuda del Tesoro, ya está casi te diría las cortinas bajándose en lo financiero, con de todas maneras noticias que hay que tener en cuenta en el mercado cambiario. ¿Por qué? Porque el Tesoro, es decir, Luis Caputo estuvo comprando dólares sigilosamente en el mercado cambiario. Estamos hablando de ayer solamente 220 millones de dólares en un solo día. Obviamente esto atendiendo y apuntando al vencimiento de deuda que tiene el 9 de enero por cerca de 4.500 millones. Recordemos que ya hizo una emisión de deuda y lo más probable que en lo que va a ser la noticia financiera de acá hasta fin de año, el acuerdo con los bancos extranjeros que rondaría los 6.000 millones de dólares. Bueno, muy bien. A ver, escribió Cristina Fernández de Kirchner, dice, ayer el INDEC de Milei y Labaña dijo que la inflación del mes de noviembre de este año fue de 2.5. Y eso después del ajuste más grande del que de lo que tenga uno memoria sobre salarios, jubilaciones, etcétera, 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 ¿no? Y después dice, en noviembre del 2015, cuando yo gobernaba, era más baja que la de Milei. No sea hipócrita, cínica, mentirosa y psicópata, señora Cristina. Ustedes gobernaron 4 años, hace 5 minutos, y dejaron una inflación anual del 211%. Y usted lo compara con un año suyo cuando usted gobernaba, pero... Y que el INDEC estaba intervenido. Aparte que lo cocinaban. Claro.
Dios mío, qué tipa esta, ¿no? Qué tipa. 8:16. Eduardo dijo Maduro, feliz 2026, si no los veo. Uno le dijo Maduro, si el año que viene no lo vemos a usted, para nosotros también va a ser un muy buen año. Mercedes Ninzi, te escucho. Eduardo, estamos con un anticipo. Eduardo, comenzó el allanamiento en la ya famosa chacra de Pilar, atribuida o a Tobillino o al Chiquitapia o a alguien del grupete. ¿Qué está pasando? Impresionante la cantidad de policías. Ya los medios no nos podemos acercar, salvo a 2 cuadras de la chacra. Ya no podés estar en la puerta como estuvimos todos estos días. Bueno, la orden ha sido del juez federal Daniel Rafecas. ¿A quién mandó Rafecas, además de toda la Policía Federal? Mandó 6 peritos designados para realizar la tasación de la finca. 3 de la Corte, 3 del Colegio de Martilleros de San Isidro. Van a hacer la filmación completa del predio y van a tomar fotografías. En caso que en la chacra se hallen autos, vehículos u otros objetos suntuarios como caballos u otras cosas, se los tasará, puede haber cuadros, ¿no? Se los tasará y relevará. Sí. O sea, que la pericia, los tasadores no solamente hacen la tasación del predio, sino de todos los coches que encuentren o caballos o obras de arte. El tema es que ya no quedó nada, porque como nos venían diciendo los vecinos, fueron vaciando. Supongo que algo van a dejar para disimular. Así que este allanamiento, que ya lo esperábamos hace varios días, acaba de comenzar. Bueno, muy bien, gracias Mechita, beso grande. Hasta luego. Estaba leyendo que el economista de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se llama Ramiro Costa, ¿lo conoces? Sí. Él consideró que la campaña 2024-2025 fue un ciclo de recuperación agrícola. Y yo creo que como viene, el 26 va a ser mejor todavía. ¿No? Ramiro Costa, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buen día, Eduardo, ¿cómo le va? Bueno, ¿el que viene va a ser mejor todavía que el 2024-2025? Sí, estamos proyectando que el 25-26 sea efectivamente mejor. El 24-25 fue de recuperación, veníamos de una sequía y hoy estamos entrando en una campaña totalmente opuesta, que además también viene con buenos resultados desde el punto de vista de las proyecciones de los impuestos, dada la reducción en derecho de exportación que se conoció hoy. Claro. Así que todo eso apalanca una campaña que va a ser positiva, que no es solo positiva para el sector agrícola, sino que en realidad es positiva para toda la economía argentina, porque es una señal es un incentivo, si querés, a producir más, a exportar más y generar más dólares, que es justamente lo que necesita Argentina. Argentina se volvió a posicionar y se insertó en el mundo, ¿no? Claro, es una inserción en las cadenas que se están demandando más, en los principales clientes que tenemos, y es en donde estaba saliendo detrás de un colectivo, fue chocado por otro que venía a velocidad justo en el parante de la puerta, y este es el que termina volcando sobre Comodoro Pi. Todavía se mantiene el corte allí. Además, en la Panamericana, en el ramal Tigre, a la altura de Uruguay, reiteramos, corte por manifestación. Hay un grupo de trabajadores de ATE que es el que está llevando adelante este bloqueo parcial del tránsito. Hay un solo carril habilitado. Demoras en la Panamericana, en el troncal principal también, a la altura de Don Torcuato, y sigue frenada la General Paz, mano al Río de la Plata, por el choque a la altura de Liniers, en dirección Río, repito, y ambas manos de la autopista de Lepiane también están presentando congestión por las obras a la altura de Miraya. Trenes, subtes, todos horarios. Gracias, Hay ampliación de tránsito, Eduardo. Tránsito. Eduardo, buen día. Informamos sobre 2 accidentes. En Panamericana volcó un camión de mermeladas y hay demora. Y en el acceso oeste cruzaron 2 piononos y terminaron arrollados. Desde la torre de tránsito 790 informó Guillermo Francos. Ahora es compañero de trabajo, Guillermo Franco. Muy bien, qué gusto. El jefe de gabinete. Qué gusto. Día prima. Sí. Pero bueno, los mercados internacionales son muy competitivos. Nosotros tenemos hoy en día un novillo que supera los $5 el kilo, cuando Brasil tiene 3.85. Entonces el segundo eslabón, que es la industria, hoy en este momento
tiene un negocio mucho más acotado, pero el camino en el que estamos, la previsibilidad que tenemos para trabajar y la metodología de trabajo conjunto con el gobierno hacen indudablemente que vamos por donde siempre reclamamos y siempre sí. ¿Y qué esperan del 26? Si llega a haber un acuerdo final con los Estados Unidos, donde Trump dijo que de ¿cuánto eran? 20.000 toneladas, va a ser 80.000. El acuerdo que se está conversando con Estados Unidos de reciprocidad arancelaria implica un volumen de 80.000 toneladas más. Es decir, a las 20.000 que tenemos adjudicadas, 80.000 más. La mierda. Se le agregan 80.000 más con un arancel cero, Eduardo, que eso es fundamental, porque va a ser el primer mercado que Argentina va a tener con arancel cero. Mario Guillermo Laborde, un gusto saludarlo. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día. Buen día. ¿Cómo ve la evolución de los precios internos de la carne? ¿No va a faltar un kirchnerista que le va a decir están exportando más y eso hace tirar los precios para arriba acá? Mire, primero, Guillermo, que nosotros mantenemos, a pesar del último incremento de la carne, el consumo en los 48-50 kilos habitante año, y somos los primeros consumidores de carne juntamente con los Estados Unidos. En el último incremento de la carne, en la ponderación del mes que acaba de salir, los cortes cárnicos publicados por el INDEC, que son 5, el INDEC considera el asado, la carne picada, el bife angosto, la nalga y la paleta, hace como una mezcla de todos, tuvo un incremento del 10%. En la ponderación del 6% que hace el INDEC de la carne, eso da un 0.6 en los 2.5 de incremento del mes de noviembre. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos incrementado este mes, pero todo de golpe, porque los meses anteriores no se venía incrementando, y esto sucede todos los años para la fiesta, porque hay una mayor demanda de asado, de matambre, de peseto, de los cortes de calidad como el lomo, los bifes. Es algo tradicional que esto ocurre en esta época. O sea, no debería haber más aumentos del precio de la carne a partir de ahora, desde fin de año en adelante. No tenga ninguna duda, porque después de las fiestas hay mucha gente que viaja, mucha gente que sale y se tranquiliza mucho el consumo de carnes en el ámbito local. Mario, gracias, gran abrazo. Abrazo. Un gusto, saludos a todos. Hasta felicidades. Luego. Saludos. Felicidades. Bueno, se publicaron los calendarios de los torneos Apertura y Clausura del año que viene, que van a arrancar el 22 o el 23 de enero, jueves o viernes del año que viene. El Superclásico otra vez va en la anteúltima fecha de la fase regular, porque está sancionado por el Tribunal de Disciplina de la AFA por 6 meses. Lo marco porque no es habitual que viaje Verón, menos en esta modalidad, pero bueno, va a ir y eso le va a agregar morbo después de los cruces que tuvo con Tobillino, que Miami de acá, que Miami de allá, como si la AFA no tuviera negocios en Miami, ¿no? Y encima en la tierra, el tesorero de la AFA. Pero además abre un montón de ventanas esta final, Edu, porque está lo del trofeo de campeones, pero después hay efecto derrame, porque vos podés entrar en la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional, la nueva Recopa Nacional que se va a jugar el año que viene, y recordemos que el campeón además se mete directo en la fase de grupo de Copa Libertadores. Si Racing pierde, va a jugar la Sudamericana. Si gana, además de clasificarse, lo mete a Independiente en la Sudamericana. Para Estudiantes es plata o lo otro, porque si no gana la final de mañana, no va a jugar ninguna copa en el 2026, teniendo en cuenta que en la tabla anual terminó en el puesto 15. Sexta final del ciclo Domínguez en Estudiantes, ganó 3, perdió 2. Tercera final del ciclo Costas en Racing, ganó las 2 que jugó, ambas internacionales, Recopa y Sudamericana, va por la primera estrella nacional y lo último, los 2 técnicos van a contar con regresos fundamentales. Domínguez con Guido Carrillo, que cumplió ya las 4 fechas de suspensión, Estudiantes lo extrañó mucho en los últimos partidos, más allá de haber ganado, y en Racing vuelven Martirena y Santiago Sosa, que no jugaron con Boca porque estaban suspendidos. En un rato vamos a contar por qué Boca estira todavía la continuidad de Úbeda y qué pasó con Holland. ¿Por qué el técnico del equipo que más puntos hizo en el año, que el año que viene va a jugar la Copa Libertadores, finalmente se fue de Rosario Central? Muy bien, 8:31 minutos en todo el país. Noticias, 2 minutos.
Lo que está facturando, dale. No, es educación. Una eminencia el Doc. Muy bien. Muy bien. Pero bueno, lástima que el desembarco. El desembarco lo tira abajo más. Pero bueno. Son dos buenas carreras, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bueno, Eduardo, estábamos hablando con Eduardo López del asunto del H3N2. Ahora tenemos que empezar a acordarnos H3N2, H1N1. Sí. El asunto, Eduardo, que se adelantó el invierno en Europa y agarró mucha gente sin vacunar. Y está agarrando principalmente a los pibes, y como vos dijiste bien más temprano, es una gripe que agarra fuerte. Esta influenza que se adelantó en Europa. Es el COVID. Una forma de influenza que bueno, no se diferencia mucho es difícil diferenciarlo de la gripe. No mata, pero te voltea. Te complica, ¿no? la vida. Te voltea mal. No mata, pero te complica la vida. Sí. Entonces, recordemos que se hace una vacuna para el hemisferio sur y una para el hemisferio norte. Acá la que está circulando es la H1N1, la H3N2 y la B del linaje Victoria, esas tres. Pero hay que ver cuál es la que va a venir para la próxima temporada. Lo que sí hay, las recomendaciones son estar atentos cuando empiece a venir la vacuna, Eduardo, vacunarse. Uh-huh. O sea, no esperes al final. Ni bien llegue, anda y vacunate. Y mientras tanto, recordá, airear, como hace acá Gaby, que cuando hace frío nos abre la ventana. Le va la mano. ¿Viste que hay que airear? Airear, barbijo, ABCD, cuidar la higiene de manos y distancia. Evitar, de ser posible, viajar en los horarios de más pico, eso es muy difícil a veces, ¿no? Pero evitar las aglomeraciones. Por ahora, en verano, acá en Argentina no está transitando mucho, no está circulando. Ok. Así que bueno, por ahora, pero estar atento a que aparezca la vacuna, ¿verdad? Muy bien, 8:47. Auspició el espacio del Dr. Cormillot. La Universidad iSalud. Empecé en 2026. Transforma tu futuro. Conoce más en isalud.edu.ar. Eduardo, yo me acuerdo lo que decía alguna vez Alberto Fernández. ¿Qué decía? Eduardo, primero nos entró la gripe del cerdo. Claro. Después nos entró la gripe del pollo. Claro, después la del murciélago y ahora la del mono. No me quiero imaginar qué pasaría si nos llegara a entrar la del burro. Alberto. Es genial. 8:48. La Universidad de Doc. Exactamente. Bueno, volvemos a hablar de economía. Está Fernando Marula en línea, gran economista. Fernando, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo analizás el 2.5 de inflación? Y fue un poquito más alto de lo que se esperaba. Sí. El mercado estaba esperando 2,3, nosotros 2,4 y 2 fue 2,5. Sí. Con subas bastante fuerte de la carne, de que subió 10% la carne. Eso pega. Y las bueno, tarifas, y después, ¿no? Bueno, Tarifas, y nafta. las tarifas, exactamente. 5 de nafta, en tarifa casi 2,9%. Sí. Ahora, eso tiró un poco para arriba el número. Fernando, yo estaba viendo el cuadro de inflación desde noviembre del año pasado hasta ahora y noto que desde mayo de este año hay una tendencia hacia arriba. La curva es constante hacia arriba. 1,5, 1,6, 2 meses de 1,9, julio y agosto, y después 2,1, 2,3, 2,5. O sea, hay una tendencia hacia arriba. Es así como decís. El motivo por el cual arrancó hace 6 meses 1,5 y ahora está en 2,5, desde mi punto de vista es un poco el traslado del impacto en precios, del dólar, perdón, que viene subiendo más o menos hace 6-7 meses al 5% mensual. Porque no se vio una aceleración en tarifas que viene al 2 y pico, y en salarios que viene al 2 más o menos. La única variable de los 3 precios relevantes fue el dólar. Entonces, posiblemente hace 3 o 4 meses atrás no se trasladaba tanto el aumento del dólar, porque la demanda estaba un poco más débil, porque había ruido electoral, entonces no querías trasladar tanto a precio para sostener las ventas. Y bueno, ahora, pasado el ruido electoral, el dólar está más estable, entonces como que trasladar
los pendientes que tenías antes los trasladaste un poco ahora. ¿Diciembre qué crees? ¿Que va a estar arriba o abajo de 2.5? Nosotros, para mí va a estar más cerca de 2.1, o sea, tenemos datos de las primeras 2 semanas de diciembre, donde no hubo suba de carne, y nos dio 0,4 la primera semana, 0,4 la segunda semana, o sea, esta semana 0,4 mensual. Eso te da que, por suerte, se desaceleró después de muchos meses donde está acelerando. Ojalá que, bueno, que se confirme un poco esta desaceleración en diciembre. Ojalá. Y Fernando, ¿qué número tenés para el 2026? Asumimos que el 2025 cierra en 30 aproximadamente. Sí, asumiendo que se da 2.1 en diciembre, cierra 30,5, y para 2026 estamos en 20% de inflación. Es un poco lo que espera el mercado, con un dólar que posiblemente tenga menos volatilidad, menos estrés que tuvo 2025, esperemos con tasa de interés más baja, que ya están en niveles del 25%, y bueno, sí, la inflación bajando, pero bueno, hay que ir monitoreándola minuto a minuto porque está bastante resistente a bajar la inflación, y bueno, esperemos que por lo menos volvamos abajo del 2% en los próximos meses. O sea, vos estás viendo la inflación mensual el año que viene en 1,5 más o menos. Un poquito más arriba, abajo del 2%, sí, 1,7 más o menos, un promedio. Todos los meses, un promedio todos de los meses. Sí. Claro. Sí. ¿Por qué cuesta tanto bajar de 2 a 0? Mira, en ese rango? Acá hay algo que recién comentabas, que arrancó en 1,5 allá por abril, sea, antes de... mayo. Sí, claro. Fíjate qué fue lo que pasó ahí. Ahí hubo un cambio de régimen cambiario. Acordate que el dólar se movía al 2% mensual, al 1% mensual, era un tipo fijo. Sí. Y a partir de ahí el dólar se empieza a mover. Y subió casi 25% en ese periodo, ¿sí? Hay un traslado, si bien es mucho más bajo que en el pasado. Lo cierto es que cambiaste de régimen cambiario y ahora posiblemente, bueno, ahora estamos en las bandas. Pasamos de un crawling peg, que era, ¿te acordás que subía el 2% mensual? Era algo que las empresas ya lo tenían como fijo. Ya sabían que iba a subir a eso. Ahora hace 6 meses que estamos con un dólar que sube y baja y hay bandas. Y parte del mercado tampoco le crea las bandas. Entonces, porque, viste, dicen, bueno, esto no te permite acumular reserva, esto quedó medio bajo, las bandas de abajo no sirve. Entonces, como que hay una parte del mercado que espera también un poco un dólar un poquito más alto en 2026, pero igualmente se espera un poco más. La respuesta es, el dólar se mueve ahora, antes no se movía. Por eso también cuesta bajar, y en Argentina cuando el dólar se mueve, los precios se mueven. Obviamente. Gracias, Fernando. Un abrazo grande. Un abrazo, saludos. Chau. Faltan 7 minutos para las 9. Eduardo, en Venezuela ya es 2026, lo decía Maduro. El 2026 ya empezó. Ya empezó, mira vos. ¿Qué tal? Bueno, a los amantes del socialismo revolucionario les deseamos que tengan un muy feliz 2026, que Dios los ilumine como a Cuba, con el salario de Venezuela, con la justicia de China y con la libertad de Corea del Norte. Con el Fino Martínez y el tránsito. Sí, Eduardo, nuevos choques en la ciudad de Buenos Aires. Ya vamos por 15 accidentes en lo que va de la mañana. Paren un poco. Tremendo. Sí. Y solo en el ámbito de la ciudad, si a esto sumamos los de las autopistas, estamos cerca a 20 ya. En Estado de Israel y Avenida Corrientes, un accidente también en Asamblea y Bernet, en Franco y Nazca, con 2 vehículos. Y en Riestra y Mom, otro accidente entre un auto y una moto, en este caso. Kilómetro 23 de la autopista del oeste. Choque entre un auto y una moto, se acaba de liberar la banquina derecha. Tránsito también cortado parcialmente en la autopista del oeste, en el kilómetro 25, por otro incidente vial, 25, casi 26, 25,9, zona de Ituzaingó, es esto, mano a Luján, un motociclista caído.
En cuanto a los servicios, trenes subtes están operando a horario y el ramal Tigre de Panamericana se acaba de habilitar, ya despejaron la calzada y empieza a agilizarse la marcha rumbo al troncal principal. Muy bien, gracias. Me voy con la apertura de Naldo y Juan Dillon. Queridísimo Eduardo, te vinculo dos noticias recién, una del tránsito, ¿no? Y otra que hablaban de la inflación con respecto a noticias internacionales. Una de ellas, la primera del tránsito, Gaby hace siempre o da lugar a lo que deberían ser las campañas de concientización, pero en este caso se acaba de lanzar en Francia un dispositivo radares en la mayoría de las ciudades que van a poder detectar por inteligencia artificial no solo la velocidad, la distancia que tenés con el otro vehículo, sino todo lo que haces adentro del auto. Si vos agarrás un teléfono celular, vas a ver, va a poder interpretar qué estás haciendo con eso. Y también si te distraes mucho con las pantallas de los teléfonos. Viste que los autos hoy, la gente no los elige porque tiene mejor motor, sino por la pantalla que tiene que ser muy grande. Totalmente. Eso distrae. Claro, ¿viste? Y la verdad es que fíjense en el motor y en la rueda o en otras cosas que en la pantalla, que puede ser muy divertida, pero no es lo importante en el auto. Bueno, pero te van a hacer multa por esto. Digo por las cuestiones de los choques todos los días que contamos en la Argentina y estos radares que son tan efectivos a la hora de culpar o responsabilizar a los conductores que no son educados básicamente. Y el otro dato que también me llama la atención, y vos hacías la pregunta, ¿no? De cuándo va a bajar la inflación en la Argentina, y vos sabés que empiezan a salir los datos de la inflación en el mundo. Hoy se cuentan, o hay un análisis sobre la inflación en España, que es del 3% interanual. Viste, acá no es mes contra mes, se mide directamente cuál es la inflación anual. Ahora, cuando uno empieza a ver, digo esto porque en la Argentina te justifican y te dicen aumentó el pollo. Bueno, la carne, ¿no? En el dato, por ejemplo, que se publica hoy, dice, por ejemplo, que aumentó fuerte de mes a mes en España la carne, los huevos y el café. Mirá. Entonces la pregunta mía es, en Argentina aumenta la carne y por eso tenemos el 2,5%. Algo me parece que llama la atención si uno empieza a leer los informes de otros países con respecto a los aumentos de los productos. Totalmente. Pensé que me ibas a decir algo. Y llama la atención, mirando la información de otros países, ¿por qué es la inflación en la Argentina? ¿Por qué no se puede bajar del 2,5% cuando en todas partes del mundo aumentan los huevos, el café y etcétera? Bueno, y dos títulos muy cortitos para terminar, querido Eduardo, la semana. Primero, una advertencia de Alemania recién con respecto a acusar a Rusia de interferencias en la seguridad aérea de ese país. Esto es reciente y están llamando al embajador ruso en Alemania y además estamos en una especie de preguerra, ¿no? Europa contra Rusia, así que interferencias también electorales. Una denuncia ya del gobierno del canciller Merz hacia Vladimir Putin, vamos a decir. No es una cuestión muy grave, no es pasajero que se pueda dar un caso de una advertencia de estas características. Y lo último, hay mucho de Ucrania, puede haber novedades el fin de semana, pero me quedo con el dato en Latinoamérica, ¿no? Lo que va a pasar el domingo en las elecciones chilenas. Todas las encuestas dicen que va a ganar el candidato conservador o el hombre de la derecha, Katz, frente a Jara, ¿no? Incluso se habla de un 60% de favoritismo, por lo menos. Veremos. Son básicamente, podemos decir, una persona de derecha, quizás de la derecha podrían calificarlo algunos, pero sí del otro lado el comunismo, ¿no? La extrema izquierda en dos modelos totalmente distintos y que va a mostrar no solamente lo que pasa en Chile, sino lo que pueda pasar como tendencia en el continente. Sí, sí. Juan, ¿sabés que estaba leyendo, Juancito, lo que estabas apuntando vos, buscando información que seguramente la que vos utilizaste como soporte? Y leo que en Madrid el ayuntamiento ha implementado semáforos inteligentes equipados con inteligencia artificial que cuentan peatones en tiempo real y están en proceso de desplegar sistemas capaces de detectar si los conductores utilizan cinturón de seguridad y o consultan el móvil durante su conducción. Ya está en España prácticamente para implementarse. Claro, es casi lo mismo, ¿no? Esto que te decía, pueden detectar si tenés el cinturón, si usás el teléfono, si tocas la pantalla, por lo menos en Francia, y además la distancia con el auto de adelante, ¿viste? Sobre todo en las autopistas. Si hay algo que detesto es cuando se me pone alguien atrás, ¿viste? Que vos venís tranquilo y bueno. La cara panamericana es lo habitual. Te pega. Sí, claro, se pega, te pegan atrás y vos la verdad. Claro, yo por ejemplo soy alguien que intento tener del auto adelante una distancia considerable por si llega a frenar de golpe, ¿no? Pero claro, se me pone alguien atrás
y yo no lo puedo controlar eso. Bueno, van a multar la distancia entre autos, me parece que es interesante. Mira vos. Chao, Juancito. Abrazo. Chao, Edu. Buen fin de semana para todos. Chao. Vos sabés, Eduardo, que Karina, nuestra productora estrecha, me había pedido que haga un chiste sobre Ocupas, pero no me quiero meter en ese terreno. Bueno, la vez pasada hablábamos con el dueño de Piegari. Con Alberto. Y él nos contaba lo que le pasó en su empresa, en el restaurante, con uno de los trabajadores que le inició un juicio y ahora tiene que pagar, no sé, 200 y pico un mozo. Exactamente. Hay otro caso que vamos a tratar ahora. La empresa es Naranja Mandarina, que fabrica y vende ropa para niños y preadolescentes. Tiene un local en Junín. Si el contexto hoy es difícil, o sea, porque las ventas cayeron, porque Claro. hacemos indumentaria y sabemos lo que eso implica, no estamos ajenos a esa realidad. Bueno, esto imagínate que fue... Los mata, los lleva a la un balazo quiebra. de abuelada. No, Lo lleva a la totalmente. quiebra. Totalmente. Mariana, soy Gabriel Iesi, buen día, gusto saludarla. Hola Gabriel, buen día, un Bien, gusto. igualmente, bueno, aclarándole a los oyentes que en la provincia de Buenos Aires son tribunales de trabajo, por eso que la apelación tiene que ir directo a la Suprema Corte, a diferencia de acá del ámbito nacional, ¿no? Que está la Cámara. Este distribuidor, ¿qué alegó en la demanda laboral? ¿Que era distribuidor exclusivo? Claro, que era empleado, que era vendedor, que Claro. era viajante de comercio. Exacto. No, presumí que venía por ahí, porque es una argumentación que se utiliza en muchos casos con la figura del viajante de comercio. Exactamente, es esa la figura que usó. Y para levantar el Digamos, embargo, para que mientras la Suprema Corte analice el fallo, concurso y va a cobrar a los premios. Entonces tampoco beneficiado ni el trabajador, que tendrá derecho a cobrar, no sé, no conozco el fondo del tema, pero no en la suma que está reclamando. La provincia son tribunales de trabajo, es una legislación antiquísima que hace que tengan que ir directamente a la Suprema Corte. Imagínate el cúmulo de causas que la señora nos contó, un caso, hay cientos de casos. Pero claro. La cantidad de casos que hay de esta misma índole en la Suprema Corte de la provincia. Obviamente, 9:20. Agradecemos a la Casa de Maga por las riquísimas medialunas. ¿Sabías que tienen más de 20 sucursales en Capital y Gran Buenos Aires? La nuestra está en Ecuador y Mansilla. Si querés saber cuál es la más cercana para vos o querés información para tener tu franquicia, entra a @Casa de Maga en Instagram y entérate de las últimas novedades. Eduardo, cuando Jesús nace, comés pan dulce, pavo, lechón. Cuando muere, comés pescado. Cuando resucita, comés chocolates. Te subís a la balanza y decís, ¡Dios mío! Y le pedís un milagro para bajar de peso. Bueno, señores, voy a hablar con un nuevo miembro titular de la Academia Nacional de Medicina. Fernán Quirós es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Fernán, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día, Eduardo. Qué gusto hablar con vos después de tanto tiempo. Igualmente. Qué orgullo, ¿no? Bueno, es un reconocimiento tremendamente significativo en lo personal, pero sobre todo también en poner de relevancia esta especialidad que hoy por hoy está siendo fundamental en casi todas las subespecialidades de la medicina y en los sistemas de salud, ¿no? Uh-huh. Ahora, pertenecer, ¿qué significa pertenecer a la Academia Nacional de Medicina? Bueno, la Academia Nacional de Medicina es una institución que fue creada por Bernardino Rivadavia en 1822. Y desde allí para esta parte lo que viene haciendo es construyendo un grupo de trabajo que da un servicio a la sociedad en términos de valoración académica, valores éticos y morales, por donde han transitado 3 premios Nobel de la Argentina, y casi todos los próceres de la medicina argentina han transitado por ahí, ¿no? Debo solo recordar los nombres de los hospitales públicos, son todas personalidades de la historia de una medicina argentina que es muy rica a nivel internacional y que esta academia ha puesto siempre de relieve. Imagínate, Eduardo, que esta es la segunda academia de medicina del mundo. Sí. La primera fue la francesa y la segunda esta Argentina de medicina. Así que es un lugar donde ha transitado la medicina argentina y sobre todo se han sostenido los desarrollos académicos, los desarrollos de investigación y particularmente los ético-morales, ¿no?, de la salud. Sí. Lo cambio de tema y lo llevo ya como ministro en la Ciudad de Buenos Aires, ministro de Salud. ¿Cómo no? Dengue, ¿nos tenemos que preocupar o no?
Bueno, siempre recordar, el dengue es una enfermedad viral que se da cuando se juntan dos cosas. El mosquito Aedes aegypti está presente, el adulto, y viene a la ciudad de Buenos Aires el virus, que habitualmente no está todo el año, sino que viene con los viajantes, ¿no? Las personas que van o vienen de los países limítrofes como el sur de Brasil, Bolivia, Paraguay. Entonces, siempre para tener una idea de cómo va a estar el año, hay dos cosas para ver. Cómo está evolucionando los mosquitos adultos, y dos, cómo está la circulación viral en estos países que yo te decía. Al día de hoy, este año, la circulación viral en la zona de influencia para la Argentina es relativamente baja. Con lo cual, todo indicaría que no debería venir una gran carga viral. Cuando venga la gente de vacaciones o visitar a familiares, no debería haber una gran carga viral en la ciudad. Por supuesto que es imposible garantizarlo, pero parecería ser que tal vez sea un año como el anterior. Ok, más o menos tranquilo. Entonces, más o menos tranquilo, siempre, por supuesto, yo siempre insisto en esto, tanto los años de brote, porque esta enfermedad brota cada 2-3 años, ¿no? Tanto los años de brote como los de no brote, es muy importante en cada año aprender algo nuevo, porque esta es una enfermedad que se previene con la acción individual de cada uno de nosotros. Entonces, no dejar pasar el año como nada, porque no vaya a haber brote, sino más bien aprovechar nuevamente para recordar. El mosquito que transmite la enfermedad no es el que está en la plaza, no es el que está en el río ni en el lago, está en tu casa o en tu trabajo, alrededor de tu casa, y la mejor manera de identificar dónde tenés los criaderos es esperar un día que llueva y salir a recorrer tu balcón, tu terraza, tu fondo, y fíjate dónde se juntó agua. Claro. Ahí donde se juntó agua con la lluvia, muy probablemente tengas un criadero para este mosquito. Ok, Fernán, hay un tema que está preocupando en algunos lugares de Europa mucho, el tema del H3N2, esta gripe que pega fuerte. ¿Algo para prevenir en la Argentina? Bueno, por supuesto, es decir, el invierno del norte está, por supuesto que en los inviernos circula el virus de la gripe, el virus que está circulando en el invierno europeo y americano y de todo el hemisferio norte es un virus que tiene, es un virus de la gripe A con una variante particular que está teniendo una alta contagiosidad. Todavía no tenemos en claro el grado de cobertura que tienen las vacunas que están circulando, y sobre todo las que vamos a tener disponibles en nuestro otoño, pero por supuesto que hay que estar muy atentos para prevenirnos, porque lo nuestro va a empezar en el mes de marzo y abril, ¿no? Cuando empiece el otoño. En Mendoza están denunciando a los padres que no vacunen a sus hijos. ¿La ciudad de Buenos Aires va a hacer algo parecido a esto o no? Mira, nosotros en la ciudad hemos tenido y hemos tomado una decisión ya hace un año con Jorge y con todo el gabinete de hacer una campaña muy intensiva en las escuelas, porque allí es donde obviamente están todo el día los niños durante el año. Sí. Y lo que hicimos este año fue una primera acción, llegamos al 40% de las escuelas porteñas, pero tenemos la planificación del 2026 para llegar al total de las escuelas, al 100% de escuelas públicas y privadas, y directamente vacunar en la escuela. Pero claro, nos parece que esa costumbre histórica que se ha perdido, pero claro, la retomamos este año parcialmente, y la verdad que nos dio un resultado muy muy bueno, y nos parece que es mejor porque los formatos punitivos para la salud no suelen funcionar bien, y no quiero volver para atrás a la pandemia y ver que efectivamente la punición no es el camino que resuelve el problema. Pero claro. Entonces, así que nosotros vamos a trabajar muy intensamente y vamos a ir a la totalidad de las escuelas. Y los padres tienen que saber que los niños que no hayan presentado el carnet se les va a invitar a que nos permitan vacunarlos. A los chicos en la Ciudad de Buenos Aires los van a vacunar en los colegios, entonces. Así es, este año de hecho lo hicimos, pero no completamente, porque no teníamos el presupuesto planeado, lo tuvimos que hacer en todos los colegios. ¿Qué pasa si un papá o una mamá se opone? No, a mi hijo no lo vacunan. Bueno, vos sabés que la vacunación es obligatoria, pero vos no podés obligar a alguien a vacunarse. Lo que podés hacer es ponerle consecuencias por no hacerlo. Pero vos no podés obligar a nadie a vacunarse, porque a nadie le podés obligar a tomar un medicamento ni ningún otro tipo. Obviamente. Así que nosotros lo que vamos a trabajar mucho es en el convencimiento. Ahora, siempre recordar, porque esto con la vacuna de COVID el debate era distinto, porque la vacuna no te protegía totalmente para la infección. Pero en esta vacuna en particular, el niño que se vacuna está totalmente protegido, con lo cual
digamos, acá lo más importante es que todos los que se quieran proteger van a poder estar protegidos. Gracias, Fernández, y felicitaciones. Por favor, un gustazo. Saludos a todos por ahí. El doctor Fernán Quiroz, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Eduardo, vos fíjate la diferencia entre Estados Unidos y los argentinos. En Estados Unidos te pica un insecto, te convierte en un superhéroe. Acá te pica un insecto, te da mal de chaga, dengue, zika o chikungunya. No me moleste, mosquito. No me moleste, mosquito. Abrimos lo de Gaby y ese. Integrity Seguros presenta el siguiente segmento. Protege lo que más valorás con Integrity Seguros. Bueno, gracias, Edu. Uno de mis títulos tenía que ver con una audiencia que se celebró ayer en la Sala Primera de Casación Federal con la presidencia de Diego Barrota Peña relacionada al atentado que tuvo el Comedor de Coordinación Federal de la Policía Federal en julio del 76, más precisamente el 2 de julio, por eso se celebra el Día de los Caídos en Cumplimiento del Deber. Esto tiene que ver con un fallo de hace unos meses atrás de la Cámara Federal, de la sala de Mariano Llorenblum y Bertuzzi, que ordenó reabrir la investigación y citar indagatoria, entre otros, a Mario Firmenich, como autor intelectual del atentado. Bueno, ayer hubo una audiencia donde hubo mucha gente, 40 personas, abucheo, por supuesto aparecieron, entre otros, la diputada Miriam Bregman, hablando de que esta causa la impulsan sectores negacionistas, que han intentado abrir la causa muchos años después, que están buscando la impunidad de los genocidas, que esto no es un delito de lesa humanidad. Bueno, cuestiones que por supuesto no compartió la querella, tampoco lo comparto por mi lado. Para mí este tipo de atentados es un delito de lesa humanidad, como otro por supuesto lo hay. Todos recuerdan la imagen más conocida del atentado de Montoneros en el comedor, en el momento que había inclusive civiles, más allá de funcionarios policiales. Bueno, veremos ahora qué resuelve la Sala 1 de la Cámara Federal, de la Casación Federal exactamente, en cuanto a ver si avala. En diciembre del 2024 la Sala había dicho que había que citar a indagatoria, entre otros, a Mario Firmenich, como autor intelectual responsable de la agrupación Montonero. Veremos qué resuelve, esperemos que esto siga adelante como ha sido otros casos similares de lesa humanidad. Y por último, una nota del diario Clarín de hoy de Carlos Galván, que dice: fraude en camioneros. Frenan la pericia y un sospechado manda un mensaje directo a Moyano. Se investiga una presunta estafa por unos 10 millones de dólares al hotel en Mar del Plata del gremio. ¿Por qué se suspendió la pericia contable que había dado lugar la jueza de garantías Lucrecia Bustos y el fiscal David Bruna? Porque uno de los sospechados, uno de los secretarios, en este caso está el secretario administrativo Balasic y el tesorero Pablo Villegas, pidieron que no solamente se analice la contabilidad del hotel, porque dicen que hay contabilidad cruzada entre el hotel y el gremio de camioneros, sino que también se analice la contabilidad del gremio de camioneros, y ahí se encendieron las alertas, porque nadie quiere dentro de un gremio que se le vaya a un perito oficial a revisar las cuentas. Así que veremos qué resuelve, seguramente será después de la feria judicial en febrero próximo. Mira, estoy pensando lo siguiente, ¿no? Me manda un amigo mío un mensaje que ahora les voy a contar, ¿no? Pero como reflexión, me da la sensación que la justicia laboral es muy responsable de la no creación de puestos de trabajo en la República Argentina. Totalmente. Y la mafia del juicio laboral es la gran responsable de la no creación de puestos de trabajo en la República Argentina. Dimos a conocer el caso Piegari, un caso. Sí. Ahora el de recién, el de esta micropyme. De Junín, Naranja. Junín, exactamente. Mirá lo que me cuenta un amigo. El año pasado, 4 cadis de un campo de golf nos sacaron $700.000 en juicios laborales. Sí. ¿Conoces el caso? Hay varios casos de Cádiz contra los... Fue tal el nivel de abuso que un par de esos Cádiz nunca habían ido a trabajar, ni tenían ingreso al barrio. Cualquiera ya. Vos fíjate el nivel de abuso, ¿no? A esos los pudieron arreglar con muy poco, porque ni siquiera, pero tuvieron que pagarle. Qué bárbaro. Y nunca habían entrado al barrio a trabajar. Conclusión, nunca más un Cádiz. 20 fuentes laborales menos. Es así. Punto. Se terminó.
Pasa en la mayoría de los clubes de golf, digamos. Es eso que estás contando. Lo cual es dramático porque mucha gente que era caddy se quedó sin trabajo. Exactamente. Se quedó sin trabajo, directamente. Nadie contrata más nada. El abuso. Agarran la maquinita, ¿viste? Hay una maquinita que te lleva los palos de golf, ¿viste? Esa que hay ahora. Exactamente. Chao. Pero así en todas las actividades. Esta mujer que nos contaba, ¿no? De ¿cómo se llama la empresa? Micropyme, de 3 empleados. Naranja Mandarina. En Junín. Y es una industria del juicio porque están, la verdad, hay casos de connivencia entre abogados y jueces. Acá los jueces están prendidos. Están prendidos, hay peritos cuando se trata de casos de juicios de accidente del trabajo que están prendidos. O sea, es una industria. Y denunciados penalmente, muchos peritos. Totalmente. Hay 2 grandes palabras que hicieron grande a los Estados Unidos. Estás despedido. Claro. Pasa por caja, te llevas la plata que te corresponde y listo. Porque es la mejor manera de que consigan rápidamente puestos de trabajo. En otro lugar. En otro lugar. Eso es lo que más rápido. Y de hecho está demostrado que en Estados Unidos cada vez que hay crisis, el desempleo, si bien cae inicialmente, rápidamente repunta. ¿Por qué? Porque rápidamente se generan puestos de trabajo. 9:33. Lean. Bueno, lo último tiene que ver con los técnicos, ¿no? Boca que sigue sin oficializar a Úbeda. En realidad Úbeda tiene un contrato vigente. Haber venido toda esta semana a acompañarnos. Bueno, tanda. Bueno, Eduardo, te cuento que el mercado internacional, sobre todo básicamente apuntando a la bolsa de Nueva York, está cerrando máximos del año. Se lleva ganado en lo que va del 2025, ya 10 ruedas de cerrar este año, 17% obviamente en dólares, y lo cual crea, te diría, a la luz de las bajas de tasa de interés que estamos viendo en Estados Unidos, un campo propicio para países emergentes como la Argentina para el 2026. Ahora bien, el balance anual tiene buenos datos y malos datos para activos argentinos, porque vos mirás el balance anual en el 2025, la acción de YPF cayó 16%. Banco Galicia creo que 22%. Es decir, ¿qué pasó? Lo que pasa es que venías a principio del año de este año, del 2025, una fiesta fenomenal que no pudo recuperarse completamente tras las elecciones del 26 de octubre. Puntualmente, para lo que resta de estas 10 jornadas financieras, hay que seguir de cerca el dato de la operación financiera que está por cerrar el ministro de Economía, Luis Caputo, con bancos extranjeros. Eduardo, mi crecimiento en este 2025 han sido una gran panza y una gran papada. Negra, ¿querés aprovechar el valor histórico que está teniendo hoy el oro? Claro que sí, es una oportunidad única para vender joyas antiguas, ¿no? Exactamente. En Cipriano te reciben tasadores profesionales, te asesoran y evalúan las características de tu joya o reloj de manera seria, transparente y profesional. Sí, Eduardo, en Cipriano cuentan con personal capacitado con años de trayectoria. Por eso ya sabés, si tenés joyas de oro, alhajas antiguas o relojes de primeras marcas u obras de arte, pedí una cita en Cipriano. Tenés estacionamiento sin cargo y te reciben en un ambiente de máxima seguridad en Patio Bullrich Shopping o en Arenales 1276 en Recoleta. También podés contactarlos por WhatsApp 11 24 59 45 55, seguirlos en Instagram @CiprianoJoyas y en Facebook como Cipriano Joyas. Acércate a Cipriano, vende con seguridad y confianza. Sí, Lean. Una noticia antes de irnos, Edu, que tiene que ver con Racing. Hay mucha gente viajando a Santiago del Estero, en avión, en micro, en auto, etcétera. 20.000 hinchas de Racing van a Santiago del Estero. ¿Sabes qué hizo el club? Racing abre el estadio, abre el cilindro y en pantalla gigante van a transmitir el partido allí. Así que mucha gente va a poder ver el partido, según Racing, con calidad cinematográfica en el cilindro. No lo van a habilitar todo, pero van a abrir una buena parte, ponen la pantalla y la gente que no puede ir a Santiago y quiere ir al cilindro, lo puede ir a ver allí. Qué bueno. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Viernes Y hoy. sabiendo que es viernes... Estamos bárbaros. Sí, estamos totalmente. Aunque tengo tele hasta las 9 de la noche, largo. Mira, no va Rossi hoy. No, hoy no va Rossi. Decirle te sentí Rossi mal. vago. Que te sentí No, mal. Planero. Me duele, vago, me duele la Rossi. garganta. 3 horas seguidas va a ser tremendo. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo te con preparas? mucha, ¿viste que ¿Expectativa de mañana del fútbol? Sí, todavía no me puse en modo fútbol, porque tengo que hacer un montón de cosas. Claro, obviamente. Este es el Esta programa tarde, de esta mañana. tarde me voy a- Mañana. Estaba más tenso antes del partido con Boca que para mañana.
Igual, con respeto, vamos. Sí, claro, lo que dijo Costas, que nos representa. Hasta ahora no ganamos nada. Tiene razón. Y tiene razón. Sí. Y mentalidad de equipo grande. Además, bueno, Estudiantes es un rival digno. Son dos campeones del mundo. Dos campeones del mundo. Son en la final. Bueno, muchos recordaron ahí por el año 67, 68. 67, que fueron la única vez que jugaba una final. Estudiantes le ganó a Racing 3-0 en la cancha de San Lorenzo. ¡Opa! Era el Racing que estaba por salir campeón de América y del mundo con Pisuti. Le gana el Estudiante de Subeldía y Estudiantes corta la hegemonía que era desde el inicio del profesionalismo, 1931, que la Argentina solamente salían campeones los 5 grandes. Boca, River, Independiente, San Lorenzo, Ese fue el famoso partido. El primer equipo no grande, porque para mí Estudiantes ya a esta altura, después de todo lo que consiguió... Y si saliste campeón del mundo, sos grande. Es grande. Bueno, fue como el primer chico campeón. Sí. Aquel Estudiante de Subeldía. Le gana al Racing de Pisuti, que ya era campeón local en el 66, y en el 67 gana la Copa Libertadores de América y la Copa Intercontinental. Está bien. Igualmente Estudiantes sigue siendo equipo chico. Los 5 grandes siguen siendo los 5 grandes. Y yo creo que eso no se discute por... Obviamente. El mote sigue siendo equipo chico. El mote de grande tenía que ver con la popularidad. Eran los 5 equipos que más gente tenía, más gente llevaban. Yo lo considero a Vélez y a Estudiantes equipos grandes porque han sido campeones de... Después se amplió la discusión por eso que vos marcás, pero hay que entender siempre que el mote de grande viene por la popularidad, no por los títulos. Boca, River, San Lorenzo, Independiente y Racing. Punto. Esos son los 5 grandes. El partido ese que todo lo demás son equipos chicos. Leandro creo que fue Estudiantes es equipo chico. Con un presidente así chiquito. la brujita. Pero si lo detestan. Ayer estaba hablando almorcé con un hincha fanático de Estudiantes de La Plata. Fanático, pero mal. Y me decía, todo el mundo detestamos a Verón. Che, pero sos hincha. No, lo detestamos. Es un ser detestable. Y Verón tiene no lo quieren. Bueno, no lo quieren. Pero después el socio de Estudiantes lo vota. Lo detestan, pero lo votan. Sí, pero los que votan son 2000. Bueno, pero mira que fue una elección contra Bilardo y le dio una paliza. Y del otro lado había una gloria como Bilardo también. Lo detestan por soberbio, por muchas cosas. El partido que decías vos del 3-0, creo que fue el partido donde Bilardo se acercó a Perfumo, mira que nene, ¿no? Y le dijo, tu mujer yo lo conozco. Le dijo que alguien la engañaba. Tenía un amante. Claro. Eso fue en la Libertadores del año siguiente. El año siguiente juegan en la semifinal de la Libertadores. Lo que hacían era averiguaban los vecinos que tenían los jugadores de Racing. No, sí, en serio, esto contado. ¿Y cuál fue la reacción de Perfumo? Le pegó una patada en el medio de la entrepierna. Lo echaron. Eso fue en el 68. Una linda patada. En el 68 Racing ya era el vigente campeón de América y juegan las semifinales Estudiantes y Racing. Qué bárbaro. Estudiantes gana y después Estudiantes gana la Libertadores. Después Estudiantes sale campeón del mundo en Old Trafford contra el Manchester United. Ese fue el partido. Imagínate vos me estás marcando a mí y vos me dices, che, vos me estás marcando a mí, sí. ¿Por qué no marcás mejor a tu señora que te está pasando con García? García era el vecino del otro tipo. Claro. Qué va. ¿Cómo sabes el nombre? Automáticamente le aplicó una patada que la entrepierna, ¿viste? Eran terribles. Era, bueno, en ese momento eran batallas campales. ¿En ese Estudiante jugaba Bilardo y compañía? Claro, Chico Par, Malverná. Poletti, Malverná, Aguirre Suárez, Pachamé. Pero era la época de los alfileres. Claro. Sí. Bilardo, Conigliaro, Checopar. Ribao, bueno, acordate que después, al otro año, jugaron la final en Boca. Juan Ramón Verón. Y los metieron presos. Boca Milan. Y Aguirre Suárez por la bruja grande, ¿no? Claro. Ahí jugaba la bruja grande. Juan Ramón Verón. Que hizo el gol más importante de la historia de Estudiantes contra el Manchester en Old Trafford. Claro. Bueno, preparado con los cascos puestos, ahora con la discusión laboral. Pues al final ganó la posición dura el gobierno. No sé, me parece que no. Ganó la política, no la dura. Pero viste que se arcenan los fondos para los sindicatos, la línea negociadora estaba negociando eso. Y me parece Sturzenegger, Patricia Burri estaban ¿Vos crees? ¿Qué sé yo? No sé. ¿no? Pero bueno, parece que... Hoy Clarín dice que
Bueno, no importa. Sí, igual el proyecto establece eso, ¿no? Que es como tocarle la cola a los sindicatos. Lo bigote al león. Así que bueno, va a ser un tema, va a ser un fin de año. No, va a ser movidito. Va a ser movidito. No, de divertir. Qué sé yo, no sé si la media sanción va a salir o no. Veremos. Hoy leí en Clarín había una nota que decían que yo lo veo bastante, o sea, a ver, no es que se perdió esta semana, las extraordinarias empezaron el miércoles. Claro. O sea, la semana próxima tendría que tratarse en comisión, o sea, tendría que ser todo muy palo para que llegara a fin de año. ¿En una comisión o en dos? ¿O en el conjunto varios, de las dos? O en varias, sí. O en varias. Por eso te digo. Tienen planeado sesionar entre Navidad y Año Nuevo en Senado. ¿Vos creés? Mirá en el gobierno, te digo. El gobierno. El bloque oficialista en Senado. ¿Y los senadores van a venir? Yo te digo lo van que a venir dicen. de cada No una de maten las al mensajero, muchachos. No, claro, por supuesto. No. Pero es dudoso eso, ¿no? No, porque además viste cómo cae en la fiesta, prácticamente hay... o sea, tenemos la semana próxima entera, la otra 3 días. Exacto. O 2 días. Claro. Y la otra también. Porque 23 creo que cae martes, ¿no? Sí, y claro. 24 por eso miércoles. Salvo que sesión en los fines de semana. Miércoles. Hay 2 semanas que no se va a no, laburar. solamente el viernes. Entonces... Sí, además es complicado. Medio complicado. Pero, a ver, un poco lo que hablamos ayer. Yo creo que la reforma laboral es muy importante y requiere una discusión importante, ¿no? Sin duda. No tenemos que meter límites como sociedad, ¿viste? No, obvio. Porque no... Y tiene que salir con el mayor consenso. Si sale, y si no sale también, porque no tiene consenso, digamos. Obviamente. Yo creo que debe haber miles de cosas para negociar, para corregir, puestas incluso por el propio gobierno, ¿no? Como una zanahoria para decir, mira, para darle un triunfo al otro. O al gobernador o al senador fulano. Y entonces te saco esta cosita. Este artículo o esta palabrita. Como pasó con la ley bases. Fue de una manera y terminó siendo de otra. En la segunda. Claro. En la segunda. Pero bueno, en el medio va a haber todos los días una historia. No divertir. Abrazo grande. Buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana para ustedes.